la niña que sabía que iba a morir, y la promesa que le pidió a su madre antes de irse. Suscríbete, esta historia te encogerá el corazón. El mar nunca callaba. En aquel rincón del mundo, al final de un camino sin nombre, donde el cielo y el océano parecían haber firmado un pacto de eternidad, se alzaba una casa antigua. Nadie recordaba quién la había construido. Estaba hecha de madera vieja, desgastada por las lluvias y los inviernos, con ventanas que temblaban cuando el viento soplaba desde el norte. Pero resistía. Como si tuviera razones más fuertes que el tiempo para mantenerse en pie. Frente a esa casa, en un jardín salvaje, crecía un sauce llorón. Era tan alto que parecía rozar las nubes. Sus ramas colgaban como trenzas de una anciana sabia, y su sombra cubría la tierra como un manto. Allí vivía Lía, una niña de 6 años, con cabello enmarañado y ojos azules como el mar cuando está a punto de llorar. Nació en esa casa. Y desde entonces, el sauce nunca dejó de inclinarse un poco más hacia ella. Como si cada día quisiera abrazarla más. Lía no era como los otros niños del pueblo. No corría detrás de pelotas, no saltaba charcos, no pedía dulces. Prefería el silencio. Las piedras suaves. Las cosas pequeñas que los adultos no miran. Pasaba horas sentada bajo el árbol, dibujando en hojas sueltas, cantando melodías que nadie le había enseñado, o simplemente mirando el cielo como si supiera leerlo. Su madre, Clara, era una mujer de rostro pálido, manos firmes y ojos hundidos de tanto resistir. Llevaba el cabello recogido siempre, y su ropa tenía olor a lavanda y café. Trabajaba desde casa cosiendo ropa por encargo. Su máquina de coser era tan vieja como la casa, y sonaba como un tren a punto de partir. Clara amaba a su hija como se ama lo único que se tiene en la vida. Pero también le temía al tiempo. Porque desde los 3 años, Lía arrastraba una enfermedad sin nombre, un espectro que le robaba los colores de a poco. Todo comenzó con un pequeño desmayo. Luego vinieron las noches con fiebre, los temblores en las manos, los dolores en los huesos. Visitaron a médicos del pueblo, luego a otros de la ciudad. Nadie supo dar respuestas claras. Algunos sospechaban enfermedades degenerativas. Otros, un desorden genético poco común. Pero todos coincidían en una palabra que Clara odiaba: crónico. Cada diagnóstico era una herida. Pero Clara decidió pelear. No con violencia, sino con ternura. Llenó la casa de cuentos, de canciones, de aromas, de refugios. Nunca dejó que Lía viera una lágrima. Jamás le habló de lo que decían los médicos. En vez de eso, le enseñó a vivir un día por vez. A disfrutar el sabor de un té, la caricia del viento, el crujido de las hojas secas. El pueblo, aunque pequeño, también quiso a Lía. La señora Hortensia le llevaba bizcochos. El viejo Tomás, que arreglaba relojes, le regaló una lupa antigua para que pudiera mirar insectos. Incluso los niños, aunque no jugaban con ella porque sabían que Lía se cansaba rápido, la saludaban con cariño cada vez que la veían pasar. Pero Lía solo hablaba con el sauce. Una tarde, mientras Clara colgaba ropa, escuchó a su hija murmurar. Estaba sola bajo el árbol. Movía los labios, pero no había nadie a su alrededor. Clara se acercó, en silencio, sin interrumpir. Lía miraba hacia arriba, entre las ramas. ¿Con quién hablas, mi amor?, preguntó Clara con voz suave. Lía giró la cabeza y sonrió. Con Elina, respondió. Vive dentro del árbol. Dice que cuida a los niños que se sienten solos. Clara parpadeó. ¿Y por qué estás sola? No estoy sola, mamá. Tengo a Elina, y al árbol. Él también me escucha. Aquella noche, Clara soñó con un bosque interminable. En medio, había un sauce igual al suyo. Bajo sus ramas, una niña de cabello blanco jugaba con Lía. Ambas reían. Ambas estaban en paz. Pero, al despertar, Clara sintió un peso en el pecho. Porque algo dentro de ella sabía que ese sueño no era solo un sueño. El verano llegó con una fuerza inusual. El calor era pegajoso. El aire, denso. Pero eso no detuvo a Lía.
cada mañana, con ayuda de su madre, se vestía y salía al jardín. A veces, solo se acostaba sobre la hierba y miraba las nubes. Decía que las formas cambiaban si uno dejaba de mirar por un segundo. Como si el cielo jugara a esconderse. Clara comenzó a escribir un diario. No era un diario cualquiera. No anotaba su día. Solo escribía lo que Lía decía. Palabras sueltas. Ideas. Canciones inventadas. Frases como: Elina me dice que en su mundo los árboles no mueren. Hoy soñé con un columpio en el cielo. Los pájaros saben cuando alguien va a desaparecer. Las palabras de su hija la desconcertaban. Eran demasiado profundas. Demasiado sabias. ¿Cómo una niña tan pequeña podía hablar así? Clara lo comentó con la señora Hortensia. La anciana, en lugar de reírse o minimizarlo, le dijo: No la calles, hija. Los niños, cuando están cerca de partir, a veces ven cosas que nosotros ya no podemos ver. Clara no respondió. Pero esa noche, se sentó a los pies del sauce. No habló. Solo se quedó allí, con la esperanza de entender. Y entonces, sintió algo. No fue un viento. No fue una rama moviéndose. Fue como si el suelo respirara. Como si algo debajo de sus pies estuviera vivo. La lluvia llegó de repente. No era otoño aún, pero las nubes parecían haber olvidado las estaciones. Esa tarde, el cielo se volvió gris oscuro, como si alguien lo hubiera pintado con carbón mojado. Clara cerró las ventanas, corrió las cortinas y encendió la vieja estufa de leña. Lía estaba recostada en el sofá, cubierta con una manta de lana azul. Sus ojos, grandes y abiertos, miraban sin parpadear la ventana. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó Clara, acercándose. La niña asintió. Pero no apartó la mirada del cristal, donde las gotas resbalaban como si el cielo también estuviera llorando. Clara se sentó a su lado. Lía entonces dijo algo sin girar la cabeza. Mamá. Elina me enseñó a dibujar con las manos cerradas. ¿Cómo es eso? Sonrió Clara, tratando de entender. Me dice que si cierro los ojos y aprieto fuerte el lápiz, ella puede usar mi mano. Porque la suya ya no existe. Clara sintió un escalofrío. No porque creyera en fantasmas. No del todo. Pero porque su hija hablaba con una convicción que dolía. ¿Y qué dibujó? Lía se incorporó, lentamente, como si cada movimiento fuera una batalla. Caminó hacia la mesa. Sobre ella había una hoja que Clara no recordaba haber visto antes. Ni tampoco los lápices de colores abiertos. El dibujo mostraba a una niña con el cabello blanco, parada junto a un árbol gigante. El cielo tenía 3 lunas. El mar era rosa. Y flotaban barcos de papel con nombres escritos en ellos. Uno decía Valeria, otro Martín, y uno más, al fondo, decía Lía. ¿Cuándo hiciste esto?, preguntó Clara con la voz tensa. No lo hice yo. Fue Elina. Pero está con tu letra, insistió. No, mamá. Yo solo cerré los ojos. Ella guió mi mano. Esa noche, Clara no durmió. Leyó cada página del diario de Lía. Recordó cada palabra extraña, cada canción inventada, cada conversación frente al árbol. Todo parecía estar conectando lentamente, como piezas de un rompecabezas. Pero un rompecabezas hecho con el alma rota. Y entonces, en medio de la noche, escuchó algo. Un golpecito. Muy leve. Venía del jardín. Se levantó, temblorosa, y caminó hacia la ventana. El sauce se movía. No por el viento. No era una sacudida común. Era como si alguien, o algo, estuviera respirando a través de sus ramas. Y bajo el árbol, estaba Lía. Descalza. De pie. Sola. Clara salió corriendo sin abrigo, pisando el barro frío. La noche la envolvía como un manto húmedo. El cielo seguía llorando,
y el mar rugía a lo lejos como si advirtiera algo. Pero ella no pensaba en eso. Solo corría hacia su hija. Cuando llegó al árbol, Lía estaba quieta, mirando hacia arriba. Lía. ¿Qué haces aquí, mi vida? La abrazó de inmediato, sintiendo la piel helada de la niña contra su pecho. Estoy esperando a Elina, respondió con voz calma. Hoy me dijo que podría verla. Clara miró hacia las ramas. No había nada. Solo hojas moviéndose. Mi amor, no hay nadie, dijo mientras le acariciaba la frente. Sí hay. Pero tú ya no puedes verla. Ella dice que tú sí la veías cuando eras niña. Pero que creciste. Y cuando uno crece, olvida. Clara se quedó sin palabras. La apretó más fuerte. No por el frío. Sino por miedo. Miedo a perderla. A no entenderla. A que estuviera diciendo verdades que iban más allá de lo comprensible. Vamos adentro, ¿vale? Solo un minuto más. Solo hasta que Elina baje del columpio. ¿Qué columpio, Lía? El invisible. Respondió con una sonrisa. Como si fuera obvio. Clara tragó saliva. Se quedó en silencio. Y entonces ocurrió algo. Durante un segundo, un único segundo, Clara escuchó un crujido de madera. Como si una cuerda vieja se tensara. Y el sonido de un leve vaivén, suspendido en el aire. Cuando miró hacia arriba, creyó ver, por apenas una fracción de segundo, la silueta de una niña balanceándose entre las ramas del sauce. Una niña con cabello blanco. Una niña que sonreía. El viento no volvió a ser el mismo después de aquella noche. Clara, aunque intentaba mantener la rutina, ya no podía ignorar la sensación de que algo profundo estaba ocurriendo con su hija. No era solo su fragilidad física, ni el cansancio que se le marcaban los ojos como sombra permanente. Era algo más. Algo invisible. Algo que la madre no sabía cómo explicar, pero que sentía, como si el alma de Lía se estuviera preparando para partir, y estuviera aprendiendo a hacerlo de una manera dulce, casi serena. A la mañana siguiente, el sol salió, pero su luz era pálida. Clara preparó té de manzanilla. Lía lo bebía lento, con ambas manos en la taza, como si fuera un ritual. Luego tomó sus lápices, una hoja nueva, y se sentó frente al sauce. Clara, desde la ventana, la observaba. Esa hoja no contenía un dibujo cualquiera. Lía no pintó ni casas, ni árboles, ni estrellas. Esta vez, hizo algo que su madre nunca había visto. Dibujó una escena, del pasado. En la hoja aparecía un columpio viejo, uno hecho con cuerda de cáñamo y una tabla de madera gastada, colgando de un sauce. Pero no el de su jardín. Era otro árbol, más joven, plantado en un campo abierto. En el columpio, había una niña de cabello blanco. Y junto a ella, en el suelo, una figura borrosa, una mujer de vestido azul, sentada con las piernas cruzadas, cosiendo algo. Clara sintió que algo le oprimía el pecho. Ese dibujo no podía ser una invención de Lía. Ella nunca había visto esa escena. Porque la mujer en el suelo era su madre. Y la niña en el columpio, era ella misma, cuando tenía 5 años. El mismo vestido que usó en la única fotografía que aún conservaba de su infancia. El mismo árbol que existía en el campo de sus abuelos, donde pasó los veranos antes de que su madre muriera en un accidente. ¿Dónde viste esto? Le preguntó, temblando. Elina me mostró su libro, respondió Lía sin mirar. Tiene hojas que cuentan historias. Algunas ya pasaron. Otras no. ¿Qué libro? El que solo pueden ver los niños que se están yendo. Clara se arrodilló frente a ella, sin poder evitar las lágrimas. ¿Te estás yendo, mi amor? Lía levantó la mirada. Sus ojos no contenían tristeza. Solo calma. No todavía. Pero Elina dice que cuando caigan las últimas hojas del árbol, sabremos que es la hora. Clara abrazó a su hija con todas sus fuerzas. Esa noche, comenzó a llover hojas. Durante los días siguientes,
Lía pasó cada vez más tiempo bajo el sauce. Ya no dibujaba. Ahora escuchaba. Decía que cada hoja que caía contenía una voz. Una palabra. Un recuerdo. Y a veces, se las leía a Clara como si estuviera leyendo un libro invisible. Esta hoja dice que cuando nací, tú lloraste más que yo. Esta dice que mi papá tenía las manos frías cuando me sostuvo por primera vez. Y esta, dice que nunca me van a olvidar, porque fui semilla en todos los que me amaron. Clara no sabía cómo responder. Solo la escuchaba. Solo lloraba cuando Lía no la veía. Solo rezaba por dentro, aunque hacía años que había dejado de creer en algo. Una tarde, llegó una carta. No tenía remitente. Era un sobre blanco, sencillo. Dentro, había solo una hoja, escrita a mano con tinta azul. Se llaman niños eternos. No se quedan mucho tiempo, pero su alma es tan grande que deja raíces en todos los que tocan. Algunos vienen con misiones. Otros, solo a enseñar a amar. Y cuando llega su hora, el árbol al que pertenecen comienza a llorar por ellos. El sauce no se va a secar, Clara. Se va a transformar. Como tu hija. Como tú. No temas. Clara guardó la carta en su cajón más profundo. No tenía sentido buscar quién la había enviado. En el fondo, ya lo sabía. Un atardecer, cuando el cielo estaba cubierto de un oro triste, Lía dijo: «Mamá, ¿te puedo contar la historia de Elina?» «Claro, amor», respondió Clara, acariciándole el cabello. «Cuéntame». Elina nació hace mucho, en una aldea donde los niños no hablaban. Todos jugaban en silencio, como si las palabras dolieran. Su mamá murió cuando ella nació, y su papá no supo amarla. «¿Cómo sabes eso?» «Ella me lo mostró. En el libro». «¿Y qué pasó con ella?» Un día, Elina caminó hasta el bosque y encontró un sauce bebé, muy pequeño, casi seco. Lo abrazó, y le dijo que no estaba sola. Desde ese día, el árbol empezó a crecer. Pero ella, empezó a desvanecerse. Clara tragó saliva. ¿Murió? Lía asintió, pero sin tristeza. Sí. Pero el árbol guardó su alma. Y desde entonces, ella cuida a los niños como yo. Los que están entre los dos mundos. Les cuenta cuentos. Les enseña a irse sin miedo. Clara la abrazó con fuerza. No quiero que te vayas, Lía. Pero si me quedo, mamá, el árbol no va a florecer. Y Elina tampoco podrá cuidar a otros. Silencio. Dolor. Paz. Todo junto. Los días se hicieron más lentos. El aire parecía contener la respiración en aquella casa al final del camino sin nombre. Clara notaba cada vez más que Lía estaba más frágil. Sus pasos se habían vuelto vacilantes, sus juegos, silenciosos. Pero ella nunca dejó de sonreír. Nunca dejó de mirar al sauce con esa mezcla de paz y misterio. Una mañana, Clara la encontró sentada bajo el árbol, con una mano tocando la corteza rugosa y la otra apretando un pequeño dibujo arrugado. Era la hoja donde Lía había dibujado a Elina en el columpio. «Mamá», dijo con voz apenas un susurro. «¿Me prometes algo?» Clara se arrodilló a su lado, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Te prometo lo que quieras, mi vida. Prométeme que vas a cuidar el sauce», dijo Lía. «Que no lo vas a dejar morir». «Lo prometo». «Y que me vas a recordar. Aunque no esté aquí. Aunque ya no puedas tocarme. Siempre te voy a recordar. Cada día. Cada momento. Eres mi luz». Lía la miró fijamente. «¿Entonces, me dejas ir?» Clara cerró los ojos con fuerza. Sintió que todo su mundo se quebraba en 1000 pedazos invisibles. «No quiero que te vayas, pero si tienes que hacerlo, quiero que seas feliz». Lía apoyó su cabeza en el hombro de su madre. Y entonces pasó. Un viento suave, casi imperceptible, empezó a mecer las ramas del sauce.
Las hojas cayeron lentamente, como pétalos de una flor que se despide. Y Lía cerró los ojos. Cuando Clara despertó, la casa estaba llena de luz. El sauce se veía más grande, más vivo que nunca. Sus ramas brillaban con un verde intenso, y las hojas caídas formaban un manto suave sobre la tierra. Pero Lía no estaba. Clara salió al jardín. Tocó la corteza del árbol y sintió un calor reconfortante. Supo, sin necesidad de palabras, que su hija había encontrado un lugar donde el viento nunca se detiene. Donde el tiempo no duele. Donde el amor no se pierde. Cada día, Clara sigue sentándose bajo el sauce, leyendo el diario que Lía dejó, escuchando las hojas que le susurran historias. Y en cada una de ellas, una voz dulce le dice: no tengas miedo. Estoy aquí. Siempre. El sauce nunca dejó de llorar. Pero sus lágrimas ya no eran de tristeza. Eran de vida. Y en cada hoja, en cada rama, en cada viento, vivía el recuerdo eterno de una niña que enseñó a su madre a amar más allá del tiempo.